hacer una inducción en base a cepromacina. El paciente pesa 22 kilos y vamos a hacer una mezcla de cepromacina con ketamina y atropina para hacer una inducción. Entonces, en una jeringa vamos a colocar 0,2 en una jeringa de acepromacina y vamos a colocar 10 miligramos de ketamina por kilo, viene el 10%, entonces le vamos a colocar 1,1. Este tipo de sedación o anestesia en realidad, que se le llama neuroleptoanalgesia, que va con ketamina. La ketamina es un anestésico que lo vamos a colocar en un solo tiempo. Es preferible para procedimientos cortos, por ejemplo una sutura, un par de puntos que haya que colocar o algún examen especial que tuviésemos que emprender. Y vamos a colocar una dosis de 0,8 ml de atropina en la misma jeringa. Sacamos el aire. Entonces con esto deberíamos llegar cerca a los 2 ml totales. Hay algunos medicamentos que se pueden mezclar en la misma jeringa, otros no. ¿Ya? Uno de los inconvenientes que tiene este procedimiento es que la ketamina tiende a producir dolor en la inyección, ¿sí? Por eso hay que hacerlo de forma lenta. Le vamos a colocar tiende a producir un poco de dolor, ¿sí? La ketamina. Entonces ahora vamos a observar los efectos que tiene este tipo de anestesia. Vemos que el paciente está totalmente normal ahora y que en un par de minutos va a estar con un efecto de sedación que es diferente a lo que produce la silacina por sí solo o la cepromacina por sí solo. Bueno, ahora podemos ver los efectos de la sedación e inducción que estamos haciendo con ketamina. Ustedes ven que el paciente está relajado, pero está bastante alerta de todas maneras. Y tenemos que recordar que la ketamina la podemos utilizar como anestésico, pero no va a abolir los reflejos de glutorio ni palpebral, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es profundizarlo aún más haciendo una inducción en base a propofol. Pasamos el catéter. Entonces tomamos el catéter mirando hacia arriba, 15 grados y nos introducimos en la vena. Y luego empujamos solamente la parte blanda. Entonces, colocamos el tapón. Perfecto. Tiene la lengua afuera. Esos efectos, generalmente la ketamina, que tiene un efecto también, y vemos la salivación que tiene por el efecto vagal. Entonces aquí vamos a establecer una diferencia porque vamos a hacer una inducción con propofol que viene al 1%. Entonces la dosis de inducción debería estar aproximadamente en los 10 ml y nuevamente vamos a fraccionar esa dosis de inducción en 3 partes. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con la inducción?
que el paciente quede anestesiado y logremos hacer la instalación del traqueotubo. Entonces, vamos a colocar un bolo de 3 ml. Recuerden que todas las anestesias son dosis-efecto. Una característica de la anestesia con barbitúrico y con el propofol es que el ojo tiende a hacer una ventroversión, que es bastante característica. Entonces pusimos el primer bolo y ahora vamos a colocar el segundo bolo en forma lenta. Se dan cuenta que ya el lengüeteo empieza a disminuir, el paciente está entrando ya en una anestesia un poco más profunda, estamos en la fase de inducción. La retracción del tercer párpado ya se hace notar. Está protruido, ¿sí? Se ve ahí. Y a poco ya paró el lengüeteo, aunque todavía probablemente queda un poco de reflejo. Entonces, en este caso vamos a colocar un 7,5. Sujétalo arriba, por favor. Y la mano abajo, sácala. Eso. Entonces, nuevamente, bajamos y voy a ir mostrando que con el laringoscopio, ahí está la parte del paladar blando y la epiglotis, ¿sí? Vamos a levantar el paladar blando y exponemos los aritinoides. Y ahí ingresamos limpio hacia la tráquea. Tenemos una buena anestesia y vamos a entonces ahora a ver que tiene un reflejo de oxígeno, que eso es normal, que nos comprueba que estamos dentro de la tráquea. Tiene que quedar, como habíamos dicho antes, con una turgencia no muy apretado como la yema del dedo, ¿no? con la misma consistencia. Y vamos a proceder entonces ahora a colocar la máquina de anestesia, que vamos a hacer una mantención con anestesia inhalatoria. Dependiendo, por supuesto, del procedimiento que se pueda hacer, podríamos mantener perfectamente una anestesia inyectable, si es un procedimiento corto, en base a propofol y en base a los medicamentos que hemos colocado. Vamos a colocarlo de lado y vamos a poner algunos elementos de monitoreo. ¿Sí? Vamos a abrir la boca, importante el abreboca, y vamos a colocar el oxímetro de pulso. Con esto vamos a medir la saturación de oxígeno en la sangre y además el pulso, ¿sí? También nos da una curva plextimográfica que nos permite saber cómo está hemodinámicamente hablando nuestro paciente. Dijimos que el lado negro es el lado izquierdo, el blanco para el derecho y el rojo para el izquierdo, atrás. ¿Sí? Entonces vamos a usar gel. Tenemos gel, con esto lo vamos a ajustar. Vemos que el paciente está taquicárdico. Eso probablemente es efecto de la ketamina y la atropina que hemos colocado en un principio. Recordemos que la anestesia disociativa en su fase inicial es excitatoria, mientras que la mayoría de los otros anestésicos son depresivos. Entonces aquí hay una contraposición en que uno debe anular los efectos, si quiere una anestesia profunda, larga, inhibir los efectos excitatorios. De todas maneras ya tenemos el paciente anestesiado, ¿sí? Con un buen nivel de saturación, pero con una frecuencia cardíaca que está
sobre los niveles que uno esperaría. Esta todavía está con un poco de reflejo, así que lo vamos a hacer que le vamos a colocar un poco más de propofol para inducirla, porque efectivamente una vez que ya tenemos el paciente intubado con un monitoreo preciso, no es que ya se va normalizando una vez que el paciente ya está entrando en una fase anestésica más profunda. En esto es donde el anestesista tiene que equilibrar la anestesia, porque tiene que lograr que el paciente esté anestesiado, que es más que estar dormido, pero menos que estar muerto, que el nivel de depresión no sea tan profundo. Como hemos visto, hay algunos reflejos que nos permiten saber, ya desapareció el reflejo palpebral, está desapareciendo, entonces podemos saber que el paciente ya está más anestesiado. ¿Sí? Tenemos un buen nivel de saturación de oxígeno de un 98 y una frecuencia de 149 que está bajando. Esto es porque el paciente efectivamente está entrando en un plano quirúrgico. Lo interesante es que podemos ver cuáles son los efectos farmacológicos en el paciente con el monitoreo. O sea, aquí hay una clara distinción. Por supuesto que cada paciente es individual, pero hay una clara diferencia entre los efectos de los diferentes fármacos en los diferentes pacientes. Una curva plastimográfica que es bastante adecuada, eso nos está permitiendo decir que hay una buena irrigación periférica, que tenemos un muy buen pulso, tenemos una frecuencia, por supuesto, una frecuencia cardíaca de 140 y una buena saturación. Así que podemos pensar que este paciente está disminuyendo, como les decía, la anestesia inhalatoria tarda un tiempo en hacer efecto y se tienen que traslapar estas curvas de anestésico para que uno pueda tener el efecto que desea. Entonces, una vez más, tenemos pérdida del reflejo palpebral, no tenemos reflejo de glutorio y no tenemos reflejo, además, auricular. Los reflejos de flexión no están presentes, el paciente está anestesiado. ¿Sí? Bueno, una vez terminado el procedimiento, vamos a hacer la fase de recuperación, que es tan importante como la inducción. Vamos a cortar la anestesia inhalatoria, que es de mantención, y todas las anestesias, como vuelvo a repetir, son dosis-efecto. Las dosis son solamente como una referencia. Vamos a limpiar el circuito, le sacamos la anestesia residual que quede y entonces vamos a conseguir que el paciente despierte más rápidamente. ¿Sí? En estos momentos no tenemos reflejo y estamos con todos los parámetros dentro de lo normal. Todavía podemos apreciar que el paciente está empezando a tener reflejo palpebral, pero podemos observar la ventroversión ocular. Eso es típico de una anestesia profunda, de un plano quirúrgico. Todavía no tenemos reflejo palpebral ni de glutorio. Así que tenemos que esperar aún un rato para que este paciente se recupere. Va a recuperarse. De hecho, ya desapareció la ventroversión, ¿ven? Un momento u otro. Entonces ya está molestándole el traqueotubo. Los vamos a preparar lo vamos a desconectar de la máquina de anestesia y nos vamos a preparar ya para... Fíjense que está apareciendo el reflejo del glutorio, le quitamos el oxímetro, ya tenemos ya deglución, mire, esta deglusión se ve aquí el movimiento de glutorio y entonces le quitamos el traqueotubo con el globo desinflado. Esperamos, el paciente ya está despierto, ¿ven?
Ok. Entonces, tenemos al paciente en franca recuperación. ¿Ya? Vamos a poner una posición más un poco más cómoda. Y hemos terminado por ahora. Muchas gracias.